Una madre ciega fue desalojada con sus 2 hijos y se mudó a los túneles de drenaje de la ciudad, pero nunca vio lo que realmente vivía en esas profundidades. Lo que descubrió cambiaría para siempre su vida y la de 50 familias más. Si te gusta, dale like, suscríbete y comenta de qué país nos estás viendo. El martillo del oficial judicial resonó contra la puerta de madera astillada como un tambor de guerra. Catalina Morales apretó los puños, sintiendo cómo las últimas migajas de su dignidad se desmoronaban junto con el hogar que había construido con tanto esfuerzo. «¡30 minutos para desalojar!», gritó una voz áspera desde el otro lado. «Es orden judicial». Sus dedos temblaron mientras palpaba las paredes familiares de su pequeña sala. Cada grieta, cada textura, le contaba la historia de 5 años luchando contra la adversidad. 5 años desde el accidente en la fábrica que le arrebató la vista, dejándola con 2 adolescentes que criar y un mundo que de repente la veía como invisible. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», susurró Paloma, su hija de 15 años, con la voz quebrada por el miedo. Rodrigo, su hijo de 17 años, se acercó con pasos pesados. Catalina no necesitaba verlo para saber que tenía los puños apretados, esa manera suya de contener la rabia cuando el mundo se mostraba injusto. «Esto no puede estar pasando», murmuró el joven. «Pagamos la renta hasta el mes pasado, con 3 meses de retraso, mijo», respondió Catalina, pasando los dedos por el cabello revuelto de su hijo. «El dueño ya no quiere esperar más». El sonido de camiones y voces masculinas llenó la pequeña vivienda. Catalina se dirigió hacia su habitación, siguiendo el sendero mental que había memorizado tras años de práctica. Sus manos encontraron la maleta gastada bajo la cama, esa misma que había usado cuando llegó a la Ciudad de México, llena de sueños que ahora parecían de otra vida. «Paloma, agarra tu ropa y los medicamentos de la cocina», ordenó con voz firme, aunque el corazón le latía como un colibrí enjaulado. «Rodrigo, los documentos están en la caja de metal del ropero». «¿Pero a dónde vamos?», preguntó Paloma sollozando. Catalina guardó silencio mientras doblaba cuidadosamente la fotografía de su difunto esposo. Sintiendo con los dedos el marco agrietado, no tenía respuesta. Sus hermanos en Puebla habían dejado claro que una mujer ciega con 2 hijos era una carga que no podían permitirse. Los albergues estaban saturados y su pensión por discapacidad apenas alcanzaba para comida, mucho menos para un depósito de vivienda. El estruendo de muebles siendo arrastrados la devolvió al presente. Los hombres del desalojo ya habían comenzado su trabajo, tratando sus pertenencias como basura que había que sacar a la banqueta. «Cuidado con eso», gritó Rodrigo cuando escuchó algo quebrarse. «Ya, muchacho, no te metas», respondió uno de los trabajadores. «Esto se va todo a la calle». Catalina sintió una mano pequeña y cálida tomar la suya. Paloma temblaba como una hoja en otoño. «Vamos a salir adelante, mi niña», susurró, apretando esos dedos que conocía de memoria. «Siempre lo hemos hecho», pero mientras pronunciaba esas palabras, una parte de ella se preguntaba si esta vez había llegado al límite. La ciudad era inmensa y despiadada con quienes no tenían dónde caer muertos. Y ella, con su bastón blanco y sus 2 hijos, parecía destinada a caer 2 horas después. Sus escasas pertenencias descansaban en la banqueta bajo el sol implacable de mediodía. Catalina se sentó en su maleta, escuchando el tráfico caótico de la avenida. El aire olía a escape de autobús y comida frita de los puestos callejeros. A su alrededor, la vida de la ciudad continuaba indiferente a su tragedia personal. «Mamá», la voz de Rodrigo sonaba diferente, más grave. «Conozco un lugar». «¿Qué lugar?» «Los túneles del drenaje cerca del mercado. He visto gente que vive ahí. No es lo ideal, pero es techo». Paloma soltó un gemido ahogado. «En los túneles, como las ratas».
No somos ratas, dijo Catalina con firmeza, poniéndose de pie y tanteando hasta encontrar su bastón. Somos sobrevivientes. El descenso hacia los túneles fue como bajar al centro de la tierra. Rodrigo guiaba a su madre con paciencia, describiendo cada escalón irregular, cada obstáculo. El aire se volvía más fresco y húmedo a medida que se alejaban del mundo superior. Catalina percibía ecos extraños, voces distantes que resonaban en la oscuridad. «Aquí hay luz», murmuró Rodrigo, y, Dios mío, ¿qué? No estamos solos. Un hombre mayor emergió de las sombras, con pasos lentos pero seguros. Su voz tenía el peso de alguien acostumbrado a la autoridad. «¿Quiénes son ustedes? Este no es lugar para turistas». Catalina alzó la barbilla, irguiendo los hombros a pesar del miedo que le mordía las entrañas. «Soy Catalina Morales. Estos son mis hijos. Buscamos refugio». El hombre se acercó y ella pudo oler tabaco viejo y agua estancada, pero también algo más. Jabón, como si este lugar extraño tuviera reglas de limpieza. «Refugio», repitió el hombre. «Esto no es hotel, señora». «Lo sé», respondió Catalina, «pero tampoco tenemos otro lugar donde ir». Un silencio espeso llenó el túnel. Catalina escuchó pasos múltiples acercándose, voces susurrando en la distancia. Su bastón tocó algo metálico, un bote, quizás, o una lámina. «Soy don Evaristo», dijo finalmente el hombre. «Y esto es más complicado de lo que parece en la oscuridad que rodeaba a Catalina». Algo se movía, algo que ella no podía ver, pero que pronto descubriría que cambiaría para siempre la definición de lo que significa hogar. Don Evaristo los condujo más profundamente en los túneles, donde el eco de sus pasos se mezclaba con sonidos que Catalina no podía identificar: el goteo constante de agua, murmullos distantes, el crujir de materiales que no conocía. «Aquí abajo tenemos reglas», explicó el hombre mientras caminaban. «La primera y más importante, nadie molesta a nadie. La segunda, lo que se trae se comparte. La tercera, lo que se ve aquí, se queda aquí». Paloma caminaba pegada a su madre, aferrándose a su brazo. Rodrigo iba adelante, y Catalina podía sentir su asombro en la forma en que su respiración se había vuelto más superficial. «¿Cuánta gente vive aquí?», preguntó el muchacho. «Los que necesitan vivir aquí», fue la respuesta críptica de don Evaristo. Llegaron a una especie de claraboya natural donde la luz del día se filtraba débilmente. Catalina percibió un cambio en la acústica del lugar. El espacio se había ampliado. Sus sentidos le decían que estaban en una caverna más grande, con techos altos. «Bienvenidos al refugio», anunció don Evaristo, y entonces Catalina escuchó lo que la dejó sin aliento. Risas de niños, el chisporroteo de algo cocinándose, conversaciones tranquilas en español. No era el eco solitario que había imaginado, sino los sonidos de una comunidad viviendo. «No puede ser», susurró Paloma. «Es una ciudad», murmuró Rodrigo con asombro. «Una ciudad completa bajo tierra». Don Evaristo rió con amargura. «Ciudad es mucho decir, muchacho, pero es hogar para 53 personas que no tienen otro lugar en el mundo de arriba». Una mujer se acercó a ellos, y Catalina inmediatamente sintió hostilidad en la manera brusca en que sus chanclas golpeaban el suelo de concreto. «Más bocas que alimentar», dijo la mujer con voz áspera, «como si no tuviéramos suficientes problemas, remedios». La voz de don Evaristo llevaba una advertencia sutil. «Son nuevos, denles oportunidad». «Oportunidad». Remedios se acercó tanto que Catalina pudo oler su cabello grasiento y el sudor ácido del resentimiento. «Mira a esa mujer, Evaristo, es ciega. ¿Cómo va a contribuir? ¿Cómo van a sobrevivir sus hijos aquí abajo?» Catalina sintió el calor de la humillación subiéndole por el cuello, pero antes de que pudiera responder, Rodrigo se interpuso. «Mi madre vale más que 10 como usted», dijo con voz tensa. «Rodrigo,
lo reprendió Catalina, pero Remedios soltó una carcajada cruel. Así, pues a ver qué tan valiente es tu mamacita cuando tenga que encontrar comida en la oscuridad, cuando tenga que defenderte de las ratas, cuando... Basta, Remedios. Don Evaristo se había endurecido. Aquí todos llegamos rotos, todos merecemos una oportunidad de recomponernos. El hombre se dirigió a Catalina. Señora Morales, le voy a ser honesto. Esto no es fácil, no tenemos electricidad constante, el agua hay que administrarla, la comida se consigue como se puede, cada quien aporta según sus habilidades. ¿Y cuáles son las habilidades de una ciega?, insistió Remedios. Catalina respiró profundo, sintiendo la humedad del túnel llenándole los pulmones. Había pasado 5 años enfrentando exactamente esta pregunta, esta mirada de lástima mezclada con desprecio que la sociedad le dirigía a quienes consideraba inútiles. Sé cocinar con muy poco, dijo finalmente. Sé coser, sé escuchar cuando alguien necesita hablar y sé enseñarles a mis hijos que la dignidad no se pierde por las circunstancias. Don Evaristo asintió lentamente. Tenemos un espacio libre cerca de la entrada sur, no es gran cosa, un colchón, algunas mantas, pueden quedarse una semana a prueba. Si funciona para todos, hablamos. ¿Y si no funciona?, preguntó Paloma en voz muy baja. Nadie respondió. Los siguientes minutos fueron un torbellino de presentaciones apresuradas. Catalina conoció a Esperanza, una anciana cuya voz le recordó a su propia abuela, a Tomás, un exsoldado que había perdido una pierna en un accidente. A varios niños cuyos padres habían muerto o desaparecido, cada historia era un fragmento de la gran tragedia que era la pobreza urbana. Su espacio resultó ser un rincón de concreto separado por cortinas improvisadas. El colchón olía a humedad y a otros cuerpos, pero estaba limpio. Rodrigo y Paloma extendieron sus pocas pertenencias mientras Catalina se sentaba en el borde del colchón, procesando la nueva realidad. «Mamá», susurró Paloma, «¿de verdad vamos a vivir aquí?» Catalina extendió los brazos, atrayendo a sus 2 hijos hacia ella en la penumbra del túnel, rodeada de desconocidos que también habían perdido todo. Se permitió un momento de vulnerabilidad. Por ahora, mi amor, por ahora, pero mientras abrazaba a Rodrigo y Paloma, sus oídos captaron algo que la tranquilizó. A pesar de las circunstancias, a pesar de la hostilidad de Remedios, a pesar de la incertidumbre, en este lugar subterráneo había algo que no había tenido en mucho tiempo. Había comunidad. Y por primera vez en años, tal vez no tendría que enfrentar sola la batalla por sobrevivir. En algún lugar del túnel, alguien tocaba una guitarra, la melodía era triste pero hermosa, y se extendía por los corredores de concreto como una caricia para todas las almas heridas que habían encontrado refugio en las entrañas de la gran ciudad. El primer amanecer en los túneles llegó sin que Catalina lo viera, pero lo sintió en el cambio de temperatura y en los nuevos sonidos que se colaban desde el mundo superior. Sus hijos dormían aún cuando ella se levantó, guiándose por el tacto hasta encontrar la pequeña cocina comunal que don Evaristo les había mostrado la noche anterior. «Buenos días». Una voz femenina, dulce y anciana, la saludó. «Buenos días», respondió Catalina, reconociendo a la mujer que le habían presentado como Esperanza. «¿Sabes cocinar en estas condiciones?», preguntó la anciana con curiosidad genuina. Catalina sonrió por primera vez en días. «Señora, he cocinado sin gas, sin electricidad, con una lata de atún y 3 tortillas para alimentar a 2 adolescentes hambrientos. Creo que puedo adaptarme». Esperanza rió, un sonido cálido que resonó en el espacio de concreto. «Entonces, tú y yo vamos a llevarnos muy bien, hija». Mientras exploraba la cocina con las manos, Catalina descubrió una estufa de gas improvisada, ollas despostilladas pero funcionales, y un sistema ingenioso para almacenar agua filtrada. Todo estaba organizado con una lógica que sus dedos podían entender. «¿Qué hay para el desayuno?».
preguntó. «Frijoles de ayer, tortillas duras y café aguado», respondió Esperanza con resignación. «No es gran cosa, pero llena la panza. ¿Me permite?» Catalina ya estaba palpando los ingredientes disponibles. En media hora había transformado los frijoles recalentados en algo completamente diferente. Con un poco de cebolla encontrada en un rincón, algunas hierbas que Esperanza tenía guardadas y una técnica que había aprendido de su madre para rescatar tortillas viejas, preparó un desayuno que llenó los túneles de aromas hogareños. «Madre Santa», exclamó Esperanza, «¿qué le hiciste a esos frijoles?» Rodrigo fue el primero en despertar, atraído por el olor. «Mamá, huele como en casa. Esto es nuestro hogar ahora, mijo», dijo Catalina suavemente. «Y en cualquier hogar que tengamos, vamos a comer bien». Paloma se acercó frotándose los ojos, aún desorientada por su nuevo entorno. «¿Dónde conseguiste huevos?», preguntó, mirando los platillos que su madre había preparado. «No hay huevos», explicó Esperanza, asombrada. «Tu mamá hizo milagros con frijoles y masa de tortilla. Pronto». El aroma atrajo a otros habitantes del túnel. Don Evaristo fue el primero en aparecer, seguido por Tomás, el ex soldado, y varios niños que vivían con una mujer llamada Carmen. «¿Quién está cocinando?», preguntó don Evaristo. «La nueva», respondió Esperanza con orgullo. «Catalina». Incluso Remedios se acercó, aunque mantuvo una distancia prudente y una expresión escéptica. «Huele bien», admitió a regañadientes. «Pero esperen a probarlo». Catalina sirvió porciones generosas en los platos despostillados que cada uno había traído. El silencio que siguió a las primeras probadas fue más elocuente que cualquier halago. «Señora», dijo Tomás con voz ronca de emoción, «hace años que no comía algo que supiera a hogar», mientras limpiaba los trastes con la ayuda de Paloma. Catalina escuchó conversaciones que antes no había notado. Los habitantes de los túneles hablaban de trabajos informales, de dónde conseguir medicinas, de niños que necesitaban ir a la escuela. Era una red compleja de supervivencia urbana. «Rodrigo», le dijo don Evaristo a su hijo, «si quieres ayudar, puedes venir conmigo esta tarde. Conozco algunos lugares donde necesitan cargadores». «¿Es seguro?», preguntó Catalina. «Más seguro que la calle», respondió el hombre. «Y aquí todos trabajamos. Es la única manera de que esto funcione». Mientras tanto, Paloma había encontrado en Esperanza una especie de abuela adoptiva. La anciana la llevó a conocer los rincones del túnel, explicándole dónde estaba cada cosa, cómo funcionaba el sistema de turnos para limpiar, dónde era seguro caminar y dónde no. «¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?», le preguntó Paloma a Esperanza mientras exploraban una sección más alejada del túnel. «3 años», respondió la anciana. «Desde que mi nieta decidió que ya no podía cuidar de mí. Aquí encontré una familia diferente, pero familia al fin. No se siente sola». Esperanza se detuvo y tomó las manos de la joven. «Mija, la soledad no tiene que ver con estar sola, arriba en el mundo, rodeada de gente. Me sentía invisible. Aquí todos nos vemos, todos importamos». Por la tarde, cuando Rodrigo regresó con don Evaristo trayendo algunas verduras conseguidas en el trabajo, Catalina había terminado de organizar su pequeño espacio. Sus dedos habían memorizado cada centímetro, cada textura, cada sonido que la rodeaba. Remedios se acercó mientras ella colgaba la ropa lavada en cuerdas improvisadas. «Supongo que no eres tan inútil como pensé», dijo sin mucha gracia. Catalina no se volvió hacia ella, pero sonrió. «Todos somos útiles de maneras diferentes, señora Remedios. Solo hay que encontrar cómo». Fue todo lo que Remedios respondió antes de alejarse esa noche, mientras preparaba la cena con los ingredientes que la comunidad había reunido durante el día. Catalina se dio cuenta de algo extraño.
Por primera vez desde el accidente que le robó la vista, no se sentía disminuida por su ceguera en este mundo subterráneo, donde todos habían perdido algo fundamental. Su capacidad para navegar en la oscuridad se había vuelto una fortaleza. Sus otros sentidos, agudizados por años de compensación, le daban ventajas que los demás no tenían. «Mamá», susurró Rodrigo mientras cenaban. «Me gusta cómo huele aquí cuando cocinas». «A mí también», admitió Paloma. «Es como si fuéramos una familia grande». Catalina sintió una calidez expandirse en su pecho. Tal vez Remedios tenía razón en que este no era lugar para una mujer ciega y sus hijos, pero tal vez Remedios no entendía que Sometimes, el lugar perfecto, era el que te permitía encontrar tu propia luz en la oscuridad. La segunda semana en los túneles trajo nuevas rutinas y descubrimientos inesperados. Catalina se había convertido en la cocinera no oficial de la comunidad, transformando ingredientes básicos en comidas que hacían que la gente se reuniera voluntariamente alrededor de la mesa improvisada. Rodrigo había encontrado trabajo estable cargando cajas en el mercado de abastos, y cada noche regresaba con historias del mundo superior y, ocasionalmente, con verduras que los comerciantes no podían vender. Pero también regresaba con algo más, una preocupación que crecía en sus ojos día tras día. «Mamá», le dijo una tarde mientras ella preparaba una sopa con huesos que don Evaristo había conseguido. «He estado notando cosas extrañas». «¿Qué tipo de cosas?». Rodrigo miró alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. «En el mercado, algunos comerciantes hablan de los túneles. Dicen que van a hacer algo con ellos, algo relacionado con el gobierno». Catalina dejó de remover la sopa. «¿Qué clase de algo? No estoy seguro, pero el señor García, el que vende pollos, mencionó que su cuñado trabaja en la delegación. Dice que hay planes para limpiar las zonas subterráneas». Un frío que no tenía nada que ver con la humedad del túnel recorrió la espalda de Catalina. Mientras tanto, Paloma había desarrollado una amistad especial con Esperanza. La anciana le estaba enseñando secretos de supervivencia urbana que no se aprenden en ninguna escuela. Cómo identificar qué comida del mercado está a punto de echarse a perder y se puede conseguir barata. Cómo hacer remedios caseros con hierbas urbanas. Cómo leer las expresiones de la gente para saber si es segura o peligrosa. «La ciudad tiene sus propias reglas, niña», le explicaba Esperanza mientras le mostraba cómo hacer jabón con restos de grasa. «Y la primera regla es que siempre hay que tener un plan de respaldo». «¿Por qué?». «Porque cuando eres invisible para el mundo de arriba, nunca sabes cuándo van a decidir que necesitan el espacio que ocupas». Esa misma tarde, Rodrigo decidió explorar más profundamente los túneles. Había zonas que don Evaristo había marcado como peligrosas, pero su curiosidad adolescente era más fuerte que las advertencias. Siguió un corredor lateral que se alejaba de la zona habitacional, donde el aire se volvía más frío y los ecos más pronunciados. Sus pasos lo llevaron a una sección donde encontró algo que lo dejó helado. Cajas de cartón apiladas contra las paredes, llenas de documentos oficiales, con manos temblorosas. Abrió la primera caja. Estaba llena de facturas, recibos y correspondencia oficial del gobierno de la ciudad. Al principio no entendía qué significaba, pero mientras revisaba más documentos, un patrón comenzó a emerger. Facturas por servicios nunca prestados a comunidades marginales, recibos por programas sociales que existían solo en papel, correspondencia sobre presupuestos que se desviaban hacia cuentas privadas. «Dios mío», murmuró, fotografiando algunos documentos con su teléfono celular. El sonido de pasos lo hizo guardar rápidamente los papeles y cerrar la caja. Se escondió detrás de una columna de concreto, esperando que pasara quien fuera que se acercaba. Dos voces masculinas se acercaron, hablando en voz baja pero audible en el espacio cerrado. «Tiene que ser pronto. El jefe dice que ya hay demasiada atención en los programas de vivienda popular».
¿Y qué hacemos con la gente que vive aquí abajo? Ese no es nuestro problema. Cuando llegue la orden de inundar los túneles para el proyecto inmobiliario, será problema del Departamento de Obras Públicas. Rodrigo sintió que el aire se le iba de los pulmones. ¿Cuándo? 2 semanas, máximo 3. Ya conseguimos los permisos falsificados para el proyecto de renovación urbana. Los túneles van a quedar completamente inundados. Los pasos se alejaron, dejando a Rodrigo solo con una verdad que pesaba como una montaña en su pecho. Toda la comunidad que había encontrado refugio en los túneles, toda la gente que había construido una nueva vida en las profundidades de la ciudad, estaba en peligro mortal. Regresó corriendo a la zona habitacional, donde encontró a su madre sirviendo la cena a los niños más pequeños. Su expresión debió delatar su estado de ánimo, porque Catalina inmediatamente se acercó a él. ¿Qué pasó, Rodrigo? Miró alrededor. Don Evaristo estaba ayudando a Tomás con una herida en la pierna. Esperanza estaba contándole un cuento a Paloma y a otros niños. Remedios estaba sentada sola, como siempre, comiendo en silencio. «Necesito hablar contigo», susurró. A solas, fueron a su pequeño espacio privado, donde Rodrigo le contó todo lo que había descubierto. Catalina escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada detalle. «¿Estás seguro de lo que oíste?» «Segurísimo, mamá. Tenemos que avisar a don Evaristo. Tenemos que avisar a todos». Catalina se quedó callada por un largo momento, procesando la información. Finalmente, puso una mano en el hombro de su hijo. «Mañana vamos a hablar con don Evaristo, pero esta noche no le decimos nada a nadie más. No hasta que sepamos qué vamos a hacer». Esa noche, Catalina permaneció despierta, escuchando los sonidos de la comunidad que había aprendido a amar, las respiraciones tranquilas de familias durmiendo, el goteo constante de agua, los ocasionales murmullos de conversaciones nocturnas. En solo 2 semanas había encontrado un hogar, y ahora ese hogar estaba amenazado por las mismas fuerzas que los habían empujado hacia los túneles en primer lugar. Pero Catalina Morales no era la misma mujer que había llegado desesperada a los túneles. Había encontrado su fuerza en la comunidad y estaba dispuesta a luchar por protegerla sin importar el costo. La conversación con don Evaristo tuvo lugar en el rincón más alejado de los túneles. Donde el eco de sus voces se perdía en la vastedad del concreto, Rodrigo había insistido en mostrarle las cajas de documentos, y el rostro del hombre se ensombreció con cada papel que revisaba. «Hijos de...» se contuvo don Evaristo apretando los puños. «Llevan años robándose el dinero destinado a programas de vivienda, y ahora quieren eliminar la evidencia inundando los túneles. ¿Qué podemos hacer?», preguntó Catalina. Don Evaristo guardó silencio durante un largo momento, mirando los documentos esparcidos. «No lo sé», admitió finalmente. «¿Contra quién vamos a pelear? ¿Con qué recursos? Somos invisibles para el mundo de arriba». «Catalina, esa es precisamente la razón por la que vivimos aquí. Pero no podemos quedarnos callados», insistió Rodrigo. «Hay niños aquí, familias, gente que no tiene a dónde ir. ¿Y crees que a ellos les importa?». La amargura en la voz de don Evaristo era palpable. «Llevamos años siendo un problema que prefieren ignorar. Ahora somos un problema que necesitan eliminar». Catalina sintió una determinación creciendo en su pecho, una fuerza que no había sentido desde antes del accidente que cambió su vida. «Don Evaristo, usted nos dijo que aquí abajo todos habíamos llegado rotos, pero que merecíamos una oportunidad de recomponernos». «Sí, pero...» «No hay peros», lo interrumpió. «Tal vez seamos invisibles, pero eso no significa que seamos mudos». Esa noche, la noticia se extendió por los túneles como un incendio. Catalina observó las reacciones desde su posición en la cocina, donde había convocado a una reunión comunal utilizando la excusa de una cena especial. Tomás, el ex soldado, fue el primero en hablar después de que don Evaristo explicara la situación. «He peleado en guerras más justas que esta.
dijo con voz ronca. Pero al menos sabíamos contra quién luchábamos. Carmen, la mujer que cuidaba a varios niños huérfanos, abrazó protectoramente a los pequeños. ¿A dónde vamos a ir? Estos niños apenas se están acostumbrando a tener un hogar. A la calle, respondió Remedios con cruel pragmatismo. Como estábamos antes. No. La voz de Catalina cortó la conversación como un cuchillo. No vamos a volver a la calle. Todas las miradas se dirigieron hacia ella, incluso sin poder verlas. Catalina sintió el peso de la atención de toda la comunidad. ¿Y qué propones?, preguntó Remedios con escepticismo. Propongo que luchemos. Un murmullo de voces se alzó en el espacio. Algunos expresaban incredulidad, otros esperanza, la mayoría confusión. Señora Catalina, dijo don Evaristo suavemente, usted no entiende. Entiendo perfectamente, lo interrumpió. Entiendo que nos ven como basura que hay que barrer. Entiendo que esperan que desaparezcamos en silencio. Entiendo que creen que no tenemos voz ni valor. Se puso de pie, buscando con las manos hasta encontrar el borde de la mesa improvisada. Pero también entiendo que Rodrigo encontró evidencia de corrupción que va mucho más allá de nosotros. Entiendo que hay periodistas en esta ciudad que todavía creen en la justicia. Y entiendo que cuando 50 personas que no tienen nada que perder se unen, pueden ser más poderosas de lo que cualquier político corrupto puede imaginar. Esperanza fue la primera en hablar después del silencio que siguió. ¿Qué necesitamos hacer? Rodrigo se acercó a su madre, con los ojos brillando de admiración. Yo puedo conseguir contactos en el mundo de arriba. En el mercado conocí a un periodista que siempre anda buscando historias sobre corrupción del gobierno. Y yo puedo organizar la información, agregó don Evaristo, con un nuevo tono de determinación en su voz. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. Paloma se levantó de donde estaba sentada junto a Esperanza. Yo puedo ayudar a cuidar a los niños más pequeños mientras los adultos organizan todo. Incluso Tomás asintió lentamente. Si vamos a luchar, necesitamos una estrategia, algo más inteligente que enfrentarnos directamente contra el gobierno. Remedios permaneció en silencio durante toda la discusión, observando con una expresión inescrutable. Finalmente, cuando la conversación comenzó a centrarse en planes específicos, se levantó bruscamente. «Están locos», declaró. «Todos ustedes están completamente locos si creen que esto va a funcionar». «Tal vez», respondió Catalina calmadamente, «pero prefiero estar loca luchando que cuerda sometiéndome». Remedios la miró durante un largo momento, algo cambiando en su expresión. «¿Y si perdemos? ¿Y si empeoramos las cosas para todos? ¿Y si ganamos?», replicó Catalina. «¿Y si demostramos que las personas desechables de esta ciudad también tienen derechos?». Esa noche, los túneles bullían de una actividad diferente por primera vez desde que cualquiera de ellos pudiera recordar. Había esperanza mezclándose con la humedad del aire subterráneo. Catalina se quedó despierta hasta tarde, planeando. Su mundo había sido sacudido tantas veces que había aprendido algo fundamental. Cuando no tienes nada que perder, tienes todo que ganar, y por primera vez en años se sentía poderosa. El periodista Aurelio Vázquez era un hombre de mediana edad con ojos cansados y una grabadora que había visto mejores días. Cuando Rodrigo lo contactó a través de un amigo del mercado, había mostrado escepticismo inicial que se transformó en interés genuino al ver los documentos fotografiados. Se reunieron en una cafetería cerca del mercado de abastos. Lejos de los túneles por razones de seguridad, Rodrigo había insistido en que su madre lo acompañara, y Catalina había aceptado a pesar de la resistencia inicial de don Evaristo. «Señora Morales», dijo Aurelio después de escuchar su historia, «lo que me está mostrando aquí podría ser la punta del iceberg de una red de corrupción mucho más grande. Suficientemente grande como para que a alguien le importe lo que nos pase a nosotros».
Preguntó Catalina directamente. Aurelio sonrió por primera vez desde que habían comenzado a hablar. Señora, usted no entiende. Esta no es solo la historia de unas familias viviendo en túneles. Esta es la historia de millones de pesos desaparecidos, de programas sociales fantasma, de un sistema que roba a los más vulnerables. Su situación es importante, pero es también la evidencia que necesitábamos para exponer algo mucho mayor. Regresaron a los túneles con un plan. Aurelio necesitaba más documentación, testimonios de las familias afectadas y, sobre todo, necesitaba tiempo para investigar las conexiones con funcionarios de alto nivel. ¿Cuánto tiempo?, preguntó don Evaristo cuando Catalina le explicó la situación. 2 semanas, tal vez 3, respondió Rodrigo. No tenemos 3 semanas, replicó don Evaristo. Según lo que escuchaste, el proyecto de inundación puede comenzar en cualquier momento. Fue entonces cuando Catalina tomó una decisión que cambiaría todo. Entonces hacemos 2 cosas al mismo tiempo, anunció. Aurelio investiga y publica su historia. Nosotros nos preparamos para resistir. ¿Resistir cómo?, preguntó Carmen, cargando al bebé que había adoptado después de que su madre muriera en la calle. Con una manifestación pacífica pero visible. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el goteo de agua en los túneles más lejanos. Catalina, dijo don Evaristo suavemente, nosotros no existimos para el mundo de arriba. Una manifestación de gente invisible. Precisamente por eso va a funcionar, lo interrumpió. Cuando la gente invisible se vuelve visible de repente, llama la atención. Y cuando llama la atención, los políticos se ponen nerviosos. Durante los siguientes días, los túneles se transformaron en un centro de organización. Paloma y Esperanza trabajaron en crear carteles con materiales reciclados. Tomás utilizó su experiencia militar para planear rutas de marcha que maximizaran la visibilidad mediática. Rodrigo coordinó con Aurelio para asegurar que hubiera cobertura periodística del evento. Pero no todo era armonioso. Remedios había comenzado una campaña silenciosa para sabotear los esfuerzos de organización, susurrándoles a las familias más temerosas que la manifestación solo traería represalias del gobierno. Van a venir con la policía, le decía a quien quisiera escuchar. Van a arrestarnos a todos, van a separar a los niños de sus familias. Sus palabras tuvieron efecto. Algunas familias comenzaron a considerar abandonar los túneles antes de que la situación empeorara. La unidad que Catalina había trabajado tanto por construir comenzó a resquebrajarse. La confrontación final entre Catalina y Remedios tuvo lugar una noche, cuando Catalina descubrió que la mujer estaba tratando de convencer a Carmen de que se llevara a los niños antes de la manifestación. ¿Y por qué?, le preguntó Catalina directamente. ¿Por qué está tratando de destruir lo que estamos construyendo? Remedios la miró con una mezcla de rabia y dolor que Catalina pudo sentir sin necesidad de ver. Porque he visto lo que pasa cuando gente como nosotros trata de luchar contra gente como ellos, respondió con voz quebrada. Porque he perdido todo 2 veces en mi vida por creer que las cosas podían cambiar. Y prefiere perderlo todo una 3ª vez sin luchar. Prefiero perderlo sin darles más razones para odiarnos. Catalina se acercó a Remedios, extendiendo las manos hasta encontrar los hombros de la mujer. Remedios, ¿cuántos años tiene? 57. ¿Y cuántos de esos años ha pasado esperando que alguien más resolviera sus problemas? Remedios se estremeció, pero no se alejó. ¿Qué quiere que le diga? Que tiene razón, que deberíamos luchar contra el gobierno entero con carteles hechos de cartón. Quiero que me diga si está cansada de ser invisible. La pregunta flotó en el aire húmedo del túnel, como una confesión susurrada. Sí, admitió finalmente Remedios, estoy cansada. Entonces ayúdenos a ser visibles. Esa noche, cuando Catalina se reunió con su familia en su pequeño espacio, Rodrigo le hizo una pregunta que había estado evitando. Mamá, ¿qué pasa si no funciona?
¿Qué pasa si la manifestación no cambia nada? Catalina atrajo a sus dos hijos hacia ella, sintiendo su calor en la frialdad del túnel. Entonces al menos habremos intentado. Y a veces, mijos, intentar es la única manera de no perdernos a nosotros mismos. Paloma se acurrucó más cerca de su madre. ¿Tienes miedo? Catalina pensó en la pregunta durante un largo momento. Sí, admitió, pero también tengo esperanza. Y es la primera vez en mucho tiempo que la esperanza es más fuerte que el miedo. En 3 días, el mundo sabría que la gente invisible de los túneles había decidido volverse visible, y nada volvería a ser igual. El día de la manifestación amaneció gris y húmedo, con esa llovizna persistente que hace que la Ciudad de México parezca llorar. Catalina despertó antes del amanecer. No por elección, sino porque su cuerpo había aprendido a anticipar los momentos importantes con insomnio. A su alrededor, los túneles bullían de actividad nerviosa. Familias preparando desayunos rápidos, niños preguntando si podían faltar a la escuela para acompañar a sus padres, adultos revisando una y otra vez los carteles que habían hecho durante la semana. ¿Estás lista?, le preguntó Rodrigo, su voz cargada de una mezcla de emoción y ansiedad. «Tan lista como se puede estar para algo que nunca has hecho», respondió Catalina, ajustándose la ropa limpia que había guardado especialmente para esta ocasión. Aurelio Vázquez había llegado temprano con un fotógrafo y una colega reportera. Su artículo se publicaría esa misma tarde, coincidiendo con la manifestación para maximizar el impacto mediático. «Señora Morales», le dijo cuando la encontró preparando un último desayuno comunitario. «Quiero que sepa que independientemente de lo que pase hoy, su historia ya está teniendo impacto. Mi editor dice que nunca había visto documentación tan sólida de corrupción en programas sociales. No será suficiente. Para empezar, sí, para terminar, eso depende de ustedes». Don Evaristo había organizado la salida de los túneles como una operación militar. Los niños más pequeños se quedarían con Carmen y 2 madres voluntarias. En caso de que hubiera problemas, los demás subirían en grupos pequeños para no llamar la atención, hasta que llegaran al punto de reunión en el Parque Central. «Remedios», llamó Catalina cuando vio que la mujer permanecía apartada del grupo. «¿Viene con nosotros?». Remedios dudó por un momento, mirando hacia la salida de los túneles, como si fuera la entrada al infierno. «Supongo que ya es muy tarde para echarme atrás», murmuró, pero se unió al grupo. La subida al mundo superior fue como emerger a otro planeta, después de semanas viviendo en la luz tenue y los espacios cerrados. El cielo abierto y los sonidos del tráfico golpearon a todos como una cachetada. Catalina se aferró al brazo de Paloma, sintiendo la desorientación que siempre acompañaba a los cambios drásticos de ambiente. En el parque se encontraron con una sorpresa. No estaban solos. Aurelio había contactado a organizaciones de derechos humanos y al menos 50 personas más se habían unido a la manifestación. Trabajadores sociales, estudiantes universitarios, activistas comunitarios e incluso algunas familias que habían escuchado la historia en las noticias matutinas. «No puede ser», susurró Tomás. «Hay más gente de la que esperábamos». Una mujer joven se acercó a Catalina presentándose como coordinadora de una ONG de vivienda. «Señora Morales, queríamos agradecerle por hacer visible un problema que llevamos años denunciando sin éxito». «No me agradezca todavía», respondió Catalina. «Todavía no sabemos si esto va a funcionar». La marcha comenzó a las 10 de la mañana. Catalina caminaba al frente, guiada por Rodrigo, con don Evaristo a su lado y el resto de la comunidad de túneles siguiéndolos. Los carteles decían cosas simples pero poderosas. «Hogar es un derecho. Los invisibles también existimos. Alto a la corrupción que nos mata». Mientras caminaban por las avenidas principales de la ciudad,
Algo extraordinario comenzó a suceder. La gente se detenía para mirarlos. Algunos tomaban fotos, otros se unían espontáneamente a la marcha. Una señora mayor que vendía flores les regaló claveles rojos, diciendo que era para la buena suerte de los valientes. «Mamá», susurró Paloma, «hay cámaras de televisión», y efectivamente las había. 3 canales de noticias habían enviado equipos para cubrir la historia, atraídos tanto por el artículo de Aurelio como por la inusual naturaleza de la manifestación. Gente sin hogar, demandando no solo techo, sino justicia. Cuando llegaron al zócalo de la ciudad, Catalina se encontró frente a un micrófono que alguien había instalado. Nunca había hablado en público, nunca había tenido que representar a más personas que sus propios hijos, pero ahí estaba, con el peso de 50 familias sin hogar sobre los hombros y las cámaras de televisión transmitiendo en vivo. «Mi nombre es Catalina Morales», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Soy madre, soy ciudadana mexicana y soy invisible». Un silencio expectante llenó la plaza. «Durante meses, mi familia y 50 familias más hemos vivido en los túneles de drenaje de esta ciudad. No por elección, sino porque el sistema que debería protegernos nos ha fallado completamente». Su voz se fortaleció mientras continuaba. «Hemos descubierto que el dinero destinado a ayudar a familias como la nuestra ha sido robado sistemáticamente por funcionarios corruptos. Y ahora, para ocultar sus crímenes, quieren inundar nuestros hogares y eliminarnos de la ecuación». Murmullos de indignación se alzaron de la multitud que se había reunido. «No estamos aquí pidiendo limosna. Estamos aquí exigiendo justicia, exigiendo que se investigue a fondo esta corrupción, exigiendo que las familias sin hogar tengan acceso real a programas de vivienda y exigiendo que se nos trate como seres humanos, no como problemas que hay que barrer bajo la alfombra». Los aplausos comenzaron lentamente, pero fueron creciendo hasta convertirse en una ovación que resonó por toda la plaza. Cuando bajó del micrófono, Catalina sintió una mano que tocaba su hombro. «Era Remedios. Nunca pensé que diría esto», murmuró la mujer, «pero me alegro de que no le hiciéramos caso». El resto del día pasó en un torbellino de entrevistas, reuniones improvisadas con funcionarios gubernamentales que de repente querían dialogar, y un creciente sentimiento de que algo fundamental había cambiado. Pero fue esa noche cuando regresaron a los túneles, cuando Catalina se dio cuenta del verdadero impacto de lo que habían hecho. «Mamá», dijo Rodrigo mientras cenaban, «en las noticias están hablando de nosotros. Dicen que el secretario de Desarrollo Social va a renunciar». «¿Y eso qué significa?» «Significa», intervino don Evaristo con una sonrisa en su voz, «que por primera vez en años alguien está pagando las consecuencias de robarnos». Esa noche, Catalina se durmió por primera vez en semanas, sin el peso del miedo aplastándole el pecho. Habían hecho lo imposible. Habían logrado que los invisibles se volvieran visibles y el mundo estaba prestando atención. Los días que siguieron a la manifestación fueron una montaña rusa de eventos que ninguno de los habitantes de los túneles había anticipado. El artículo de Aurelio Vázquez había sido reproducido por medios nacionales y la corrupción en los programas de vivienda se había convertido en un escándalo que alcanzaba hasta las oficinas más altas del gobierno de la ciudad. Catalina se despertó el martes por la mañana con el sonido inusual de voces desconocidas en los túneles. Don Evaristo se acercó a ella con una expresión que no podía interpretar. «Catalina, tenemos visitas», anunció. Del gobierno, su primera reacción fue de pánico. Habían venido a arrestarlos, a desalojarlos por fuerza, pero la voz de don Evaristo no tenía la tensión que habría esperado en esas circunstancias. «¿Qué tipo de visitas?» «La nueva subsecretaria de Desarrollo Social dice que quiere hablar contigo específicamente. María Elena Vega
Era una mujer de unos 40 años, con mirada directa y un traje que, aunque elegante, no parecía diseñado para intimidar. Había venido acompañada de un pequeño equipo, pero había insistido en reunirse con Catalina en el corazón de los túneles, no en una oficina gubernamental. «Señora Morales», dijo cuando se sentaron en la mesa de la cocina comunal, «antes que nada, quiero disculparme en nombre del gobierno por la situación que ustedes han tenido que enfrentar». Catalina permaneció en silencio, esperando. Había aprendido a desconfiar de las disculpas que venían acompañadas de políticos. «Segundo», continuó la funcionaria, «quiero informarle que la investigación del desfalco ha resultado en 3 arrestos hasta el momento, incluyendo al ex subsecretario de Programas Sociales». «¿Y eso qué significa para nosotros?», preguntó Catalina directamente. «Significa que el proyecto de inundación de túneles ha sido cancelado indefinidamente. Significa que estamos implementando programas de emergencia para proveer vivienda transitoria a las familias que necesiten salir de aquí. Y significa que queremos ofrecerle algo». Catalina sintió que Rodrigo y Paloma se tensaban a su lado. «¿Qué tipo de algo? Queremos contratarla como asesora en el rediseño de nuestros programas de vivienda para poblaciones vulnerables. Su experiencia viviendo el problema desde adentro es exactamente lo que necesitamos para asegurar que los programas realmente funcionen». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el goteo familiar de agua en los túneles distantes. «¿Me está ofreciendo trabajo?», preguntó Catalina, incredulidad evidente en su voz. «Le estoy ofreciendo la oportunidad de asegurar que lo que le pasó a ustedes no le vuelva a pasar a nadie más». Esa noche, la comunidad de túneles se reunió para una de las conversaciones más difíciles que habían tenido. La oferta del gobierno incluía vivienda subsidiada para todas las familias que quisieran salir de los túneles, pero también la opción de legalizar y mejorar el asentamiento subterráneo para quienes prefirieran quedarse. «Es lo que queríamos, ¿no?», dijo Carmen, meciendo al bebé que había adoptado. «Reconocimiento, apoyo, opciones reales». «Sí, pero ¿podemos confiar en ellos?», preguntó Tomás. «¿Cómo sabemos que no es solo un truco para sacarnos de aquí sin escándalo, don Evaristo?», que había permanecido pensativo durante toda la discusión. Finalmente habló. «Catalina, ¿qué opinas? Esta decisión te afecta más que a cualquiera de nosotros». Catalina se levantó lentamente, sintiendo el peso de toda la comunidad, esperando su respuesta. «Creo que tenemos que decidir qué queremos ser», dijo finalmente. ¿Queremos ser víctimas que siempre estarán esperando la próxima traición? ¿O queremos ser sobrevivientes que toman control de su destino? ¿Qué significa eso?, preguntó Esperanza. «Significa que vamos a aceptar la ayuda, pero con condiciones. Vamos a participar en el rediseño de programas, no solo ser beneficiarios pasivos. Vamos a mantener nuestra comunidad, sea aquí abajo o en viviendas de arriba, y vamos a seguir vigilando que cumplan sus promesas». Remedios, que había estado sorprendentemente callada, finalmente habló. «¿Y si no cumplen?». Catalina sonrió por primera vez en días. «Entonces ya sabemos cómo hacer manifestaciones». La risa que se alzó en los túneles fue diferente a cualquier sonido que hubieran producido antes. Era risa de esperanza, de poder recién descubierto, de gente que había aprendido que su voz tenía valor. Durante la siguiente semana, las familias comenzaron a tomar decisiones sobre su futuro. Algunas optaron por los apartamentos subsidiados que el gobierno estaba ofreciendo. Otras decidieron quedarse en los túneles, que serían renovados con electricidad adecuada, agua corriente y reconocimiento legal como vivienda temporal de emergencia. Catalina, después de mucha reflexión y consulta con sus hijos, decidió aceptar el trabajo con el gobierno, pero insistió en que su familia mantuviera vínculos fuertes con la comunidad de túneles, visitando regularmente y participando en las decisiones que afectaran a sus antiguos vecinos.
¿No tienes miedo de que te usen?, le preguntó Rodrigo una noche mientras empacaban sus pertenencias. Tengo miedo de muchas cosas, mijo, respondió, pero ya no tengo miedo de que no tengamos voz. Y mientras tengamos voz, tenemos poder. El último día en los túneles fue agridulce. Catalina caminó lentamente por cada rincón, memorizando con sus manos y su oído los espacios que habían sido su hogar durante los meses más difíciles y transformadores de su vida. ¿Vas a extrañar esto?, le preguntó Paloma. Catalina pensó cuidadosamente la respuesta. Voy a extrañar la comunidad que construimos aquí, pero voy a trabajar para que tengamos esa misma comunidad en nuestro nuevo hogar. Esperanza se acercó para despedirse, con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que vería el día en que una de nosotras llegara tan lejos. No he llegado a ningún lado todavía, respondió Catalina, abrazando a la anciana. Apenas estoy empezando esa noche en su nuevo apartamento de 2 habitaciones con agua corriente y electricidad estable. Catalina se sentó con sus hijos alrededor de una mesa real, en sillas reales, bajo una luz real. ¿Qué vas a hacer ahora, mamá?, preguntó Rodrigo. Catalina sonrió, sintiendo por primera vez en años que el futuro era algo que podía moldear activamente. Voy a asegurarme de que ninguna familia tenga que vivir lo que nosotros vivimos, y voy a enseñarles a otros que los invisibles pueden volverse visibles cuando se unen. Afuera, la ciudad continuaba su vida nocturna indiferente, pero en algún lugar de sus entrañas, en túneles que ahora tenían luz eléctrica y esperanza, una comunidad había aprendido que el cambio era posible. Y en un apartamento modesto del lado este de la ciudad, una mujer ciega planeaba cómo usar su nueva voz para amplificar las voces de todos los que aún permanecían invisibles. 6 meses después, Catalina Morales se despertó en una cama que era suya, en una habitación que era suya, en un apartamento que su trabajo le permitía mantener. Pero la transformación más profunda no era en sus circunstancias externas, sino en la manera en que se veía a sí misma y al mundo. Su trabajo como asesora en programas de vivienda le había dado una perspectiva única sobre la burocracia gubernamental. Descubrió que había muchos funcionarios genuinamente comprometidos con ayudar, pero también que el sistema estaba diseñado de maneras que hacían casi imposible que los programas llegaran realmente a quienes más los necesitaban. Señora Morales, le dijo un día María Elena Vega durante una reunión de evaluación. Sus recomendaciones han resultado en un aumento del 300% en la efectividad de colocación de vivienda para familias sin hogar. Los números son extraordinarios. Los números son gente, respondió Catalina. Y cuando los tratas como gente en lugar de como estadísticas, es increíble lo que se puede lograr. Sus hijos también habían florecido en su nueva realidad. Rodrigo había conseguido trabajo de medio tiempo en el periódico donde trabajaba Aurelio, aprendiendo periodismo mientras terminaba la preparatoria. Su sueño era estudiar comunicaciones y especializarse en periodismo de investigación. Paloma había desarrollado una pasión por el trabajo social. Inspirada por la experiencia en los túneles, pasaba las tardes como voluntaria en un refugio para mujeres maltratadas, aplicando las lecciones de supervivencia y comunidad que había aprendido de Esperanza. «Mamá», le dijo una tarde mientras preparaban la cena juntas, «Esperanza me está enseñando a tejer. Dice que es importante que las mujeres jóvenes sepan crear cosas hermosas, no solo sobrevivir. El vínculo con la comunidad de túneles se había mantenido fuerte. Catalina visitaba cada semana, a veces para consultar sobre casos específicos que llegaban a su oficina, a veces simplemente para mantener las conexiones que habían salvado su vida. Los túneles habían sido transformados dramáticamente.
Ahora tenían electricidad confiable, un sistema de agua corriente, y habían sido oficialmente reconocidos como vivienda transitoria de emergencia, con estándares de seguridad y salubridad. Don Evaristo se había convertido en el administrador oficial del asentamiento, con salario gubernamental y responsabilidades definidas. «Es irónico», le dijo a Catalina durante una de sus visitas. «Pasé años como ingeniero tratando de construir estructuras permanentes. Resulta que mi mejor trabajo ha sido organizar una estructura social temporal. Remedios había sido una de las mayores sorpresas. Después de años de amargura, había encontrado propósito ayudando a nuevas familias que llegaban a los túneles. Su experiencia siendo escéptica y desconfiada se había vuelto una fortaleza para identificar problemas potenciales y enseñar habilidades de supervivencia urbana. Remedios está más feliz de lo que la he visto jamás», le confió Esperanza a Catalina. Resulta que necesitaba sentirse útil, no solo protegerse. Tomás había optado por mudarse a uno de los apartamentos subsidiados, pero mantenía vínculos estrechos con los túneles. Había comenzado un programa informal de autodefensa para mujeres de la comunidad, enseñando no solo técnicas físicas, sino estrategias para navegar situaciones peligrosas en las calles. El trabajo de Catalina la había puesto en contacto con organizaciones de toda la ciudad, y gradualmente había comenzado a darse cuenta de que su experiencia tenía aplicaciones mucho más amplias. «Catalina», le dijo Aurelio durante un almuerzo, «he estado pensando en escribir un libro sobre toda esta historia, sobre cómo una manifestación cambió la política de vivienda de la ciudad. ¿Te interesaría coescribirlo? ¿Un libro? Tu perspectiva es única. Mucha gente ha escrito sobre pobreza desde fuera o desde la academia, pero tú la has vivido, la has superado y ahora estás cambiando el sistema desde adentro». Esa historia necesita ser contada. Esa noche, Catalina se lo comentó a sus hijos durante la cena. «¿Vas a hacerlo?», preguntó Rodrigo. «No lo sé. Es una gran responsabilidad hablar por tanta gente». «Mamá», dijo Paloma suavemente, «no estarías hablando por ellos, estarías hablando con ellos. Hay una diferencia». Catalina reflexionó sobre las palabras de su hija. Durante meses había luchado con el peso de representar a la comunidad sin hogar en espacios gubernamentales, siempre preocupada de que su voz individual no fuera suficiente para capturar la complejidad de todas las historias que había conocido. «¿Sabes qué?», dijo finalmente. «Voy a hacerlo, pero voy a insistir en que incluya voces de toda la comunidad. Que sea realmente nuestro libro, no solo mío». El proyecto del libro se convirtió en una excusa para profundizar aún más los vínculos comunitarios. Cada semana, Catalina y Aurelio se reunían en los túneles para entrevistar a diferentes miembros de la comunidad, recopilando historias que iban mucho más allá de la experiencia individual de cualquier familia. «Es extraordinario», le comentó Aurelio después de una sesión particularmente emotiva con Carmen y los niños que cuidaba. «Cada historia es diferente, pero todas tienen el mismo hilo conductor, la importancia de la dignidad y la comunidad. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?», respondió Catalina. «Que todas estas historias estaban aquí todo el tiempo, esperando que alguien las escuchara realmente. Un año después de la manifestación, el libro Voces desde las profundidades se publicó y se convirtió inmediatamente en un fenómeno cultural. Pero más importante que el éxito comercial fue el impacto que tuvo en las políticas públicas. «Catalina», le dijo María Elena Vega durante una de sus reuniones regulares, «tenemos una propuesta para ti». «¿Cuál?». «El gobierno federal quiere replicar el modelo de Ciudad de México en otras ciudades del país. Quieren que dirijas un equipo nacional para implementar programas de vivienda basados en participación comunitaria». Catalina guardó silencio por un largo momento. «Eso significaría viajar mucho, estar lejos de mi familia, de mi comunidad. También significaría que lo que ustedes lograron aquí se extendiera por todo México.
Esa noche, Catalina se sentó con Rodrigo y Paloma para discutir la oferta. ¿Qué quieren que haga?, les preguntó. Mamá, dijo Rodrigo, hace 2 años estábamos viviendo en túneles de drenaje. Ahora tienes la oportunidad de asegurar que otras familias no tengan que pasar por eso. No me parece que sea realmente una decisión difícil. Además, agregó Paloma, nosotros ya no somos niños que necesitamos que los cuides cada segundo, y hemos aprendido que la familia verdadera no desaparece por la distancia. 3 meses después, Catalina se encontró en un avión rumbo a Guadalajara, llevando consigo carpetas llenas de propuestas de política pública y, más importante, la experiencia de haber transformado una comunidad invisible en una voz poderosa para el cambio. Al mirar por la ventanilla del avión, viendo las luces de la Ciudad de México alejarse debajo de ella, Catalina reflexionó sobre el viaje extraordinario que la había llevado desde ser una mujer ciega, desahuciada, hasta convertirse en una voz nacional para los sin hogar. Pero lo que más la emocionaba no era lo lejos que había llegado, sino todo lo que aún quedaba por hacer. En cada ciudad que visitaría habría túneles llenos de gente invisible esperando ser vista. Habría comunidades esperando descubrir su propio poder, y ella estaba lista para ayudarlos a encontrarlo. 2 anos depois, daquele primeiro dia desesperado em que Catalina e seus filhos desceram aos túneis de drenagem, a vida havia adquirido uma cadência que nenhum deles poderia ter imaginado. Catalina regressava à cidade do México após uma excursão de 3 meses pelo norte do país, onde havia ajudado a estabelecer programas de moradia comunitária em 5 cidades diferentes. O modelo de participação cidadã que surgira de sua experiência nos túneis havia se convertido em uma política nacional, e as histórias de sucesso se multiplicavam por todo o México. O avião desceu sobre a familiar silhueta da capital, e Catalina sentiu essa mistura de esgotamento e satisfação que havia aprendido a associar com o trabalho que realmente importava. Suas mãos apertaram a pasta de couro que carregava, um presente de Dom Evaristo, onde guardava os relatórios de cada cidade visitada, cada família ajudada, cada comunidade transformada. Rodrigo a esperava no aeroporto, já não o adolescente assustado que havia descoberto os documentos de corrupção, mas um jovem de 20 anos estudando jornalismo na universidade, com uma coluna semanal no Jornal de Aurélio e uma reputação crescente como investigador de questões sociais, como foi em Monterrey. Perguntou enquanto a ajudava com sua bagagem, notando imediatamente a expressão de cansaço misturada com satisfação no rosto de sua mãe. Complicado no início, os funcionários locais não estavam acostumados a que as famílias sem teto tivessem voz no desenho dos programas. Pensavam que íamos apenas implementar o modelo da Cidade do México sem modificações, respondeu Catalina, permitindo que seu filho a guiasse através do terminal movimentado. Mas, ao final, conseguimos estabelecer o primeiro conselho comunitário de moradia da cidade, com representação real das famílias afetadas. E o próximo viagem, Mérida, em 2 semanas, mas antes tenho vontade de estar em casa, com vocês e com a comunidade. 3 meses é muito tempo longe de tudo que me mantém conectada à terra. O apartamento onde viviam agora era modesto, mas confortável, com adaptações especiais que faziam com que Catalina pudesse navegar independentemente. Mas mais importante, estava cheio de fotografias tateáveis, lembranças com texturas especiais e testemunhos de todas as comunidades que haviam ajudado a transformar. Cada objeto contava uma história de esperança recuperada. Paloma os recebeu com um jantar que incluía mole poblano, tortilhas feitas em casa e feijão preparado exatamente como Catalina havia ensinado à comunidade dos túneis naqueles primeiros dias difíceis.
O aroma encheu o apartamento como um abraço olfativo. Esperança me ajudou com o mole, confessou Paloma, observando como sua mãe identificava cada tempero apenas pelo cheiro. Ela diz que seus segredos culinários são patrimônio comunitário e que tenho a responsabilidade de preservá-los para futuras gerações. Aos 18 anos, Paloma estudava serviço social na universidade, mas também havia começado um projeto pessoal, um programa de arte-terapia para crianças em situações vulneráveis, inspirado por sua própria experiência de ter encontrado beleza e criatividade nos cantos mais inesperados da vida urbana. Como está a comunidade? Perguntou Catalina, saboreando o primeiro bocado de comida caseira em semanas, florescendo de maneiras que nem Dom Evaristo esperava, respondeu Rodrigo, servindo água fresca de Jamaica. Eles têm lista de espera para entrar nos túneis renovados. Aparentemente, se converteu no modelo de moradia transitória mais exitoso do país. Até famílias de classe média que perderam suas casas estão solicitando entrada. E Remédios acaba de conseguir sua certificação como trabalhadora social comunitária, acrescentou Paloma com uma risada de orgulho. Aos 59 anos, ela diz que nunca é tarde demais para encontrar sua verdadeira vocação. Agora está treinando funcionários governamentais sobre como trabalhar com comunidades marginalizadas. E Tomás? Perguntou Catalina, lembrando do ex-soldado que se havia tornado uma figura paterna para muitos jovens da comunidade. Está dirigindo 3 programas diferentes agora, respondeu Rodrigo. Reinserção social para veteranos em situação de rua, treinamento de autodefesa para mulheres e um workshop de habilidades de vida para adolescentes em risco. O governo estadual quer expandir seus programas para outras cidades. O fim de semana, como era tradição sagrada, toda a família visitou a comunidade de Túneis. A transformação seguia sendo impressionante cada vez que Catalina regressava. Os espaços, que antes estavam iluminados apenas por velas, agora tinham luz elétrica cálida e regulável. As áreas comuns tinham mobiliário real, doado por empresas que queriam se associar ao projeto, em plantas crescendo sob lâmpadas especiais, e um pequeno jardim hidropônico que provia verduras frescas e ervas medicinais. Mas mais importante que as mudanças físicas era a transformação social. A comunidade havia desenvolvido seu próprio sistema de governo, com rotação de responsabilidades, resolução comunitária de conflitos, programas de capacitação laboral e até uma pequena biblioteca com livros doados e um programa de alfabetização para adultos. Catalina, a saudou Dom Evaristo quando chegou, seu rosto iluminando-se com a alegria genuína de quem via uma filha adotiva retornando. Tenho notícias que vão te deixar sem palavras. Boas ou ruins? Perguntou, notando na voz do homem uma excitação que raramente demonstrava. Extraordinárias. O programa dos túneis foi selecionado pelas Nações Unidas como modelo de moradia inovadora para países em desenvolvimento. Nos convidaram para apresentar em uma conferência internacional em Genebra, diante de representantes de 50 países. Catalina se sentou lentamente em uma das cadeiras da sala comum, processando a informação. Suas mãos encontraram automaticamente a textura familiar da mesa de madeira que Tomás havia construído com materiais reciclados. Genebra, como na Suíça, como no mundo inteiro prestando atenção ao que vocês começaram aqui, confirmou Dom Evaristo. Querem documentar nosso modelo para replicá-lo em favelas de São Paulo, guetos de Nápoles, campos de refugiados na Jordânia. Catalina, o que começou como nossa necessidade desesperada, se converteu em esperança para milhões de pessoas. Essa tarde, enquanto compartilhava comida e conversação com famílias que haviam sido parte fundamental de seu próprio processo de cura, Catalina refletiu sobre os caminhos impredizíveis que toma a esperança. Cada rosto ao redor da mesa representava uma história de renascimento,
Carmen, que agora coordenava serviços infantis para todo o distrito, havia desenvolvido um programa de cuidado que era estudado por universidades. Os 5 meninos que cuidava, 3 adotados oficialmente, estavam todos na escola e 2 haviam ganhado bolsas de estudo para programas técnicos. «Sabes que Miguel quer estudar engenharia?» lhe contou Carmen a Catalina. «Dice que quiere diseñar túneles que sean hogares desde el principio, no solo refugios de emergencia, esperança, a anciã cujo nome havia resultado profético. Se aproximou dela com uma bengala decorada com fitas coloridas que as crianças da comunidade haviam feito para ela. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, hija?», perguntou, sua voz carregada de uma sabedoria que vinha de ter visto a vida dar voltas completas. Que ya no somos la misma gente que éramos cuando llegamos aquí, pero tampoco perdimos lo que nos hizo fuertes en primer lugar. Seguimos siendo sobrevivientes, pero ahora también somos constructores de esperanza, remedios, transformada na mestra de sobrevivência mais procurada da cidade. Se uniu à conversa. Seu trabalho havia evoluído de ensinar técnicas básicas de sobrevivência urbana para treinar funcionários de governo sobre como se comunicar efetivamente com populações marginalizadas. «Eu pensava que a esperança era uma estupidez», disse, sua voz carregada de uma honestidade que só vem da transformação genuína. «Resulta que a estupidez era me render antes de tentar. Agora ensino outros funcionários que quando você trata as pessoas como seres humanos completos, em vez de problemas a serem resolvidos, milagres acontecem, Tomás, que agora dirigia programas de reinserção social para veteranos em situação de rua e havia se tornado uma espécie de patriarca da comunidade, levantou sua xícara de café artesanal, outro projeto comunitário que se havia tornado autofinanciado por las familias rotas que aprenderam a reconstruir-se mais fuertes que antes, brindou, por los invisibles que se volvieron faros para outros invisibles, acrescentou Carmen, que havia encontrado em sua experiência pessoal a base para uma carreira profissional que impactava centenas de famílias. Por los túneles que se convirtieron en trampolines hacia la dignidad, disse Dom Evaristo, seu próprio orgulho evidente na forma como havia visto sua comunidade crescer de um grupo de sobreviventes desesperados para um modelo internacional de desenvolvimento comunitário. Catalina levantou sua própria xícara, sentindo o calor do café e o calor mais profundo de estar rodeada de gente que havia aprendido que a família não se define por sangue, mas por eleição e compromisso mútuo, por los hogares que construímos juntos, brindou, e por todos los hogares que aún nos falta construir para todas las familias que siguen esperando en la oscuridad, mientras la tarde avanzaba. Catalina fue presentada a nuevos miembros de la comunidad que habían llegado en su ausencia. Una madre soltera, con 2 niñas pequeñas, que había escapado de violencia doméstica. Un hombre mayor que había perdido su pensión en una estafa bancaria. Una pareja joven que había sido desalojada después de que el padre perdiera el trabajo por una lesión. Cada historia era diferente, pero todas compartían los mismos elementos. Desesperación inicial, resistencia al principio de la comunidad y gradual aceptación de que este lugar extraño se había convertido en algo más que un refugio temporal. Era un laboratorio de nuevas formas de vivir en comunidad. «Lo que más me impresiona», le dijo la madre soltera, una mujer llamada Patricia, «no es que tengamos techo y comida, es que por primera vez en años, mis hijas se sienten seguras. No solo físicamente, sino emocionalmente. Hay como 20 adultos cuidándolas, enseñándoles cosas, demostrándoles que el mundo puede ser bueno. Esa noche, en su apartamento, enquanto Rodrigo e Paloma estudavam e ela revisava propostas para o próximo projeto em Mérida, Catalina recebeu uma ligação inesperada que mudaria novamente o curso de sua vida. «Señora Morales, soy Ana Sofía Herrera, periodista de Univisión Internacional.
Queremos hacer un documental sobre su historia y el impacto del modelo mexicano de vivienda participativa. Pero no solo queremos hacer otro documental sobre pobreza. Queremos mostrar cómo una crisis personal se transformó en una solución de política pública que está cambiando vidas en todo el hemisferio. En documental, Catalina había aprendido a ser cautelosa como media después de algunas experiencias donde su historia había sido simplificada o romantizada. Su historia se ha vuelto legendaria en círculos de política social en Estados Unidos, Canadá y Europa. Universidades están usando su libro como texto de estudio. ONGs están adaptando su modelo. Gobiernos están enviando delegaciones para estudiar los túneles. Pero queremos ir más profundo. Queremos mostrar el costo personal del liderazgo, las dudas, los fracasos, las victorias pequeñas que se acumulan hasta cambiar sistemas enteros. Catalina pensó por un momento, recordando todas las veces que su historia había sido contada por otros. Nem sempre como a nuance y complejidad que merecía. Puedo poner varias condiciones, por supuesto. Primera, el documental tiene que incluir a toda la comunidad, no solo a mí. Esta nunca fue la historia de una persona. Fue la historia de lo que puede pasar cuando la gente decide que merece algo mejor y tiene el coraje de trabajar por ello. Absolutamente. Ese es exactamente el mensaje que queremos transmitir. Segunda, quiero participación editorial. He visto demasiadas historias sobre pobreza que terminan siendo pornografía de la pobreza, que hacen que la gente se sienta bien por 5 minutos, pero no cambian nada estructural. Entiendo, queremos que usted sea coproductora. Y tercera, todas las ganancias del documental van a un fondo para replicar el modelo en otras ciudades. No quiero que nadie se enriquezca contando historias de gente pobre. Hubo una pausa do outro lado da linha, después una risada de admiración. Ahora entiendo por qué su modelo funciona tan bien, señora Morales. Trato hecho. Depois de desligar, Catalina ficou sentada em silêncio, sentindo o peso de responsabilidades que haviam crescido muito além do que havia imaginado quando simplesmente tentava encontrar um teto para seus filhos. Sua vida havia se tornado um símbolo de transformação social. Mas às vezes se perguntava se estava preparada para carregar esse peso. Mamá, Paloma se aproximou e se sentou a seu lado, notando a expressão pensativa de sua mãe. Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado. A veces es abrumador, admitió Catalina. Cuando bajamos a esos túneles, solo quería sobrevivir hasta el día siguiente. Ahora hay gente en otros países esperando que tengamos respuestas para problemas que ni siquiera sabía que existían. Pero, ¿tú qué opinas realmente? Insistió Paloma con esa manera directa que había heredado de su mãe. Catalina refletió cuidadosamente antes de responder. Creo que apenas estamos comenzando, pero también creo que tenemos que tener cuidado de no perder el alma del trabajo en la grandeza del impacto. Rodrigo alçou a vista de seu laptop, onde estava escrevendo um artigo sobre cooperativas de moradia que incluía entrevistas com residentes atuais dos túneis. O livro está sendo traduzido a 12 idiomas agora, informou. Aurelio dice que universidades de Estados Unidos, Alemania y Japón lo están usando en cursos de política social, trabajo comunitario y hasta en programas de MBA sobre liderazgo en crisis. Y la semana pasada, acrecentó Paloma, recibiste invitaciones para hablar en Harvard, Oxford y la Sorbona, todas en la misma semana. Creo que eso se llama ser muy demandada. También recibí una carta del alcalde de São Paulo, agregó Catalina. Quieren implementar el modelo en 5 favelas diferentes y otra del gobierno de Colombia sobre trabajo con desplazados internos. Sus hijos intercambiaram uma olhada que Catalina captó a pesar de no poder verla. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese silencio? Mamá, dice Rodrigo cuidadosamente, estamos orgullosos de ti, increíblemente orgullosos, pero también estamos un poco preocupados. ¿Por qué? Porque te vemos cada vez más cansada, explicó Paloma.
porque cada vez que regresas de un viaje, necesitas más tiempo para volver a ser tú misma, porque a veces hablamos contigo y sentimos que estás pensando en las próximas 5 ciudades que necesitas visitar en lugar de estar presente aqui. Catalina sentiu nó no estômago. Era verdade que as demandas sobre seu tempo e energia haviam crescido exponencialmente. Cada sucesso trazia 10 novos pedidos de ajuda. Cada cidade visitada gerava convites para 5 mais. Cada entrevista resultava em uma dúzia de solicitações para conferências. ¿Saben qué es lo que más me da miedo de todo esto? Admitiu finalmente. ¿Qué? Perguntaram seus filhos ao unísono. Que se me olvide por qué comencé a hacer esto, que el éxito me haga perder la conexión con la comunidad que me salvó la vida, que me convierta en una experta en pobreza, en lugar de seguir siendo alguien que entiende la pobreza porque la vivió, y que te olvides de cuidarte a ti misma, acrecentó Paloma suavemente. Mamá, tú nos enseñaste que no podemos salvar el mundo si no nos salvamos primero a nosotros mismos. Rodrigo se aproximou e tomou a mão de sua mãe. Mamá, tú nos enseñaste que el hogar no es un lugar, sino la gente que te acepta como eres y te ayuda a ser quien quieres ser, pero eso funciona en ambas direcciones. Nosotros también necesitamos que tú estés presente para nosotros, no solo disponible entre viajes, y la comunidad te necesita también, agregó Paloma. No solo como símbolo de lo que se puede lograr, sino como Catalina, como la mujer que transformó frijoles recalentados en hogar. Esa noche, antes de dormir, Catalina saiu ao pequeno terraço de seu apartamento. Não podia ver as luzes da cidade, mas podia senti-las. A energia de 8 milhões de pessoas vivendo suas vidas, lutando suas batalhas, construindo seus sonhos. O ar noturno carregava os sons familiares da grande urbe, sirenes distantes, música de alguma festa, o murmúrio constante do trânsito que nunca dorme completamente, em algum lugar sob essas luzes, em túneis que agora tinham eletricidade e esperança. 50 famílias dormiam, sabendo que tinham lar, voz e futuro, mas também sabendo que eram parte de algo maior. Um movimento que estava se espalhando por todo o continente, em escritórios governamentais de uma dúzia de cidades. Funcionários trabalhavam em programas desenhados com a participação real das comunidades que pretendiam servir. Em salas de aula universitárias de 6 países, estudantes liam sobre modelos de moradia que colocavam as pessoas no centro das soluções. Sua reflexão foi interrompida pelo som do telefone tocando dentro do apartamento. Eram quase meia-noite, ou muito tarde, para uma ligação social ou muito importante para esperar. Catalina Morales, uma voz masculina em inglês, com acento que não conseguia identificar. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Dr. James Chen, coordinador de desarrollo urbano para UNICEF. Siento llamar tan tarde, pero acabo de terminar de leer su libro y tengo una propuesta que creo que podría interesarle. Catalina se sentou novamente, sua mente imediatamente alerta apesar do cansaço. ¿De qué se trata? Estamos desarrollando un programa piloto para trabajar con niños en situación de calle en 5 ciudades. Bangkok, Nairobi, Manila, Calcuta y Medellín. Hemos estudiado su modelo durante meses y creemos que podría ser adaptado para crear no solo refugios temporales, sino comunidades permanentes donde estos niños puedan crecer con seguridad y dignidad. Dr. Chen, respondió Catalina cuidadosamente. Agradezco su interés, pero ya tengo compromisos que me tienen viajando constantemente. No sé si puedo asumir un proyecto de esa magnitud. Lo entiendo, pero permítame explicarle la escala de lo que estamos hablando. Son aproximadamente 150,000 niños en estas 5 ciudades. Niños que viven exactamente como ustedes vivían hace 2 años. Invisibles,
Sem voz, sem futuro aparente, Catalina sentiu o familiar aperto no peito que sempre acompanhava a confrontação com a magnitude da necessidade mundial. Por cada família que ajudava, havia milhares mais em situações similares ou piores. Que exactamente estão pedindo? 6 meses para entrenar equipos locais en cada ciudad, adaptar su modelo a diferentes culturas, establecer sistemas de sostenibilidad financiera. Después de eso, usted sería consultora, no coordinadora directa. Los equipos locales tomarían el liderazgo completo. Necesito pensarlo, por supuesto. Pero Catalina, puedo llamarla Catalina. Su historia ha inspirado a mucha gente. Pero estos niños necesitan más que inspiración. Necesitan sistemas, estructuras, comunidades reales. Usted tiene el conocimiento y la credibilidad para crear eso. Después de desligar, Catalina permaneceu no terraço por muito tempo. Ouvindo a cidade respirar ao redor dela, a proposta da Unicef representava uma oportunidade de impactar diretamente a vida de 150 mil crianças, mas também representava 6 meses longe de casa, longe de seus filhos, longe da comunidade que a havia formado. Se levantou e caminhou lentamente até o quarto de Rodrigo, onde encontrou seu filho ainda acordado, escrevendo. Em que estás trabalhando tão tarde? Um artículo sobre las madres solteiras em los túneles. Respondeu, guardando rapidamente o laptop. Todo bien, te escuché hablando por teléfono, Rodrigo. Si tuvieras la oportunidad de ayudar a 150.000 niños, pero eso significara estar lejos de casa por 6 meses. ¿Qué harías? Seu filho a estudou cuidadosamente no escuro. Es una pregunta hipotética. No, Rodrigo foi silencioso por un momento longo. Creo que te preguntaría si esos 150.000 niños tienen a alguien más que pueda ayudarlos con la misma efectividad que tú. Y si la respuesta es no, entonces creo que ya conoces la respuesta. ¿Y qué pasa con ustedes, con la familia? Mamá, hace 2 años éramos niños que necesitaban que los salvaran. Ahora somos adultos jóvenes que entendemos que a veces amar significa dejar ir para que la persona que amas pueda hacer el trabajo para el que está destinada. Paloma havia aparecido na porta, atraída pelas vozes. De que estão hablando? Catalina lhe explicou sobre a ligação da Unicef, observando como o rosto de sua filha se transformava de sonolência para total atenção. 150.000 niños, repetiu Paloma suavemente. Eso es como toda una ciudad de niños viviendo en las calles. ¿Sí? ¿Y creen que tu modelo podría ayudarlos? ¿Creen que vale la pena intentarlo? Paloma se sentou na cama ao lado de seu irmão e Catalina se uniu a eles. Era como aquelas noites nos túneis, quando tomavam decisões familiares importantes todos juntos. Mamá, disse Paloma finalmente, cuando estábamos en los túneles, ¿qué habría sentido si hubiera habido alguien en el mundo que sabía cómo ayudarnos, pero decidió no hacerlo porque tenía otras responsabilidades? A pergunta atingiu Catalina como un golpe físico. Habría sentido que éramos invisibles hasta para la gente que se suponía que nos entendiera. Exacto, dice Rodrigo. Y ahora tú eres esa persona que sabe cómo ayudar. Pero ustedes son mis hijos, mi primera responsabilidad. Y nosotros entendemos que parte de ser tus hijos es entender que nuestra mamá es también la madre adoptiva de miles de familias sin hogar en todo el mundo, respondeu Paloma. No podemos ser egoístas con algo tan grande. Esa madrugada, Catalina chamou o Dedre Chen de volta. Doctor, acepto bajo 3 condiciones. Las escucho. Primera, mis hijos me acompañan. Van a tomar un año sabático de sus estudios para trabajar en el proyecto. Rodrigo puede documentar todo el proceso para futuros equipos y Paloma puede desarrollar programas específicos para trauma infantil. Perfecto, eso fortalecería mucho el equipo. Segunda, insisto en que cada ciudad desarrolle su propio modelo basado en su cultura local. No vamos a imponer el modelo mexicano, sino a adaptar los principios a realidades diferentes. Absolutamente de acuerdo. Y tercera,
Establecemos desde el principio un plan para que yo me retire gradualmente del liderazgo. No quiero crear dependencia de mi presencia. El objetivo es formar líderes locales que puedan sostener y expandir el trabajo sin mí. Catalina, esas condiciones no solo son aceptables, sino que demuestran exactamente por qué usted es la persona correcta para este trabajo. 3 semanas depois, Catalina se encontrou em um avião rumbo a Bangkok, carregando não apenas sua pasta familiar de couro, mas também as bênçãos de toda sua comunidade dos túneis, que havia organizado uma despedida onde cada pessoa havia compartilhado uma palavra de alento para a jornada que se iniciava. Dom Evaristo había sido particularmente emotivo. Catalina, cuando llegaste aquí, eras una mujer rota buscando refugio. Ahora eres una arquitecta de esperanza que va a construir refugio para niños en todo el mundo. Pero no olvides nunca que tu verdadero hogar está aquí, con nosotros, Remédios. Em uma demonstração de emoção rara para ela, havia preparado uma pequena bolsa com chás medicinais e remédios caseiros para cuando te sientas perdida en esos países extraños, había dito. Estos olores te van a recordar de dónde vienes y por qué estás haciendo esto. Mientras o avião ganhava altitude sobre a cidade do México, Catalina refletiu sobre a jornada extraordinária que a havia levado de ser uma mulher cega, despejada, a se converter em uma voz internacional pelos sem-teto. O que mais a emocionava não era o quão longe havia chegado, mas tudo o que ainda restava por fazer. Em cada cidade que visitaria, haveria túneis cheios de gente invisível esperando ser vista. Haveria comunidades esperando descobrir seu próprio poder. Haveria crianças que precisavam aprender que ser invisível não significava não ter valor. E ela estava pronta para ajudá-los a encontrá-lo, sabendo que cada criança que ajudasse, cada comunidade que fortalecesse, cada família que empoderasse, seria uma extensão da família que havia encontrado nas profundezas da terra e que sempre seria seu verdadeiro lar. Ao mirar pela janela do avião, vendo as luzes da cidade do México se afastarem abaixo dela, Catalina sorriu. Não estava deixando seu lar. Estava expandindo o conceito de lar até que incluísse cada criança que dormia nas ruas frias de Bangkok, cada família que buscava refúgio nos becos de Nairobi, cada adolescente que sobrevivia nos bueiros de Medellín porque havia aprendido algo fundamental durante sua transformação. O lar não era um lugar que você encontrava, mas um sentimento que você criava para outros. E tinha muito trabalho ainda por fazer. Sabias que existe gente como Catalina trabalhando agora mesmo em tu cidade? Que harias se te encontraras com uma família vivendo em condições similares? Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite recordar que los milagros nacen del coraje de una persona ordinaria decidida a hacer algo extraordinario.